continuar con la lectura del acta. Previamente a eso, aclarar que se va a seguir llamando luego del receso a Videla, Maldonado, Gaba, Gianotti y todos aquellos que sigan ingresando y que no hayan hablado hasta el momento. Siendo las 9:04 horas del día 22 de abril de 2021, se retoma la audiencia pública correspondiente al estudio de impacto ambiental de la obra alternativa Ruta número 38, tramo variante Costa Sur La Cumbre. Inicialmente toma la palabra la moderadora de esta audiencia, quien conforme el orden de oradores determinado, invita a la participación de la señora Ana Jimena Rotger, quien siendo las 9:06 toma la palabra y manifiesta lo seguidamente asentado. Se presenta y dice que forma parte de la asamblea autoconvocada. Solicita que conste en actas que se ha vulnerado el derecho de participación mediante esta audiencia en atención a esta modalidad virtual adoptada y el acceso a Internet que no todos tienen. Considera que esta audiencia carece de toda validez debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, artículo 19 de la Ley General de Ambiente. Expresa que esta audiencia excluye. Además, no se incorporó traducción. Solicita el rechazo de esta audiencia. Respecto de la bióloga Toya, expresa situaciones que le hicieron mucho ruido, tales como que la traza se pasa por zona roja de bosque nativo y afecta un 29% de este, como así la situación arqueológica que existe. Se pretende pasar esta obra por casas de vecinos y vecinas, arrasando campesinos y campesinas que viven con animales y los crían. Se pretende destruir bosque nativo y eliminar registros arqueológicos existentes. Todo esto que menciona se hace infringiendo la ley que nombra en nombre del progreso. Se pregunta, ¿el progreso de quién? El concepto de progreso se confunde con los valores de la sociedad. El progreso tiene que ser puesto al servicio de la sociedad para satisfacer sus necesidades básicas y proyectos de vida. Para el gobernador de Córdoba y el secretario de Ambiente, el progreso no tiene nada que ver con eso. Gases, emisión, ruidos, movilidad del transporte son otros aspectos que dañan. Se pide que el dinero que implica esta obra sea destinado a satisfacer las necesidades que se tienen. Enuncia que no hay agua, como así tampoco escuelas secundarias en donde ella vive. Tampoco hay transporte público eficiente, el que no pasa en tiempo oportuno para permitir a la escuela a su hija. Se carece de insumos y personal de salud, de puestos de trabajo, ordenamiento territorial participativo, fondos suficientes para la lucha contra el fuego y la lista es larga. Cierra proponiendo que se le consulte a los vecinos de Punilla cuáles son sus verdaderas necesidades. No los creen capaces de saber cómo quieren vivir. Esto no es democrático. Por lo que dice no a la autovía, no a IRSA. El progreso que mata no es progreso. Cita un poema, el cual lee un extracto. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y Ley 27.566 Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita que el señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. Quiero agradecer a los vecinos y vecinas que pusieron a disposición su trabajo y dedicación, como así a los grupos de asambleas. Seguidamente se le da la participación a la señora Marcela Pino, siendo las 9:18 horas. Dice que está en representación de la Pacha, de nuestro hogar, lanzando su voz en proyección del bosque nativo, que queda tan solo un 3%. Es docente, vive en Cabalango y decidió vivir allí. Integra la asamblea local, dice. Repudia esta farsa de asamblea virtual. Considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y Ley 27.566 Acuerdo de Escazú. Sabe que esta audiencia no es vinculante y que al gobierno no le interesa la participación ciudadana, que pretendió evitarla. El Estado cree que todos tenemos Internet y no es así. Las familias lo único que hacen es pensar en cómo llevar comida todos los días. El gobernador da prioridad a la construcción de la autovía, lo que da cuenta de sus verdaderos intereses. Quiere solicitar que quede constatado el debido hackeo en el primer día de audiencia y que impidió la participación requerida.
Acá no se trata de autovía sí o autovía no, se trata de declarar la inconstitucionalidad y validez de todo proceso de la obra y que se le dé participación real a los vecinos de Punilla. ¿Acaso tienen miedo de dar participación porque ella no es vinculante? Esta autovía tiene por objeto un proyecto IRSA para saqueo de nuestros recursos naturales. Ya venimos viendo cómo nos destruyen. El gobierno sigue persiguiendo a las comunidades originarias, la comunidad de los ticas, entre otras. A casi 500 años, las venas abiertas de América Latina siguen abiertas. Cita fragmento de Marx. Somos mano de obra barata en beneficio de un sistema capitalista que nos esclaviza. El Estado nos mata, el Estado es asesino, genocida y ecocida. Por nuestros bosques no pasarán, porque nuestros ancestros nos acompañan para proteger nuestra pacha. Pasará esta obra por zonas rojas, amarillas, cuencas hídricas protegidas, tal como lo dijo sin vergüenza la señora Toya. Exige que se cumpla la ley 9814, sus artículos 2, inciso A y artículo 5, los cuales procede a leer. Pero eso en esta obra, por eso esta obra no puede pasar por la traza. Pide un ordenamiento territorial participativo. La traza, según dice Toya, pasará por zonas rojas y amarillas recientemente quemados. Responsabiliza al Estado provincial por tales incendios y daños generados por abandono y desidia. Esta situación nos une en la lucha, en defender el medio ambiente. Nuestra prioridad no es la autovía. La educación está en crisis, el sistema de salud no está vaciado también, teniendo el Estado un alto grado de responsabilidad allí. Las escuelas se caen a pedazos. El centro de salud, por ejemplo, en Barrio Colinas, no atiende a sus alumnos para hacerse siquiera la ficha médica. Leo un cuento que comienza diciendo, sueña que debe luchar por tener un sueño, que debe haber muerte para que haya vida. Quiero agregar también que no se dejan engañar por el Estado opresor y capitalista. ¿Qué turismo vamos a tener cuando no haya monte y paisaje? Exige a los representantes que los representen, que representen la voz de los que no quieren la obra y el ecocidio. Mayor presupuesto para el plan de manejo de fuego. Insiste con la declaración de validez y de invalidez y de inconstitucionalidad de esta audiencia. Asimismo, solicita al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley 10.208. Esta obra atenta contra la biodiversidad de Córdoba, el patrimonio ecológico y cultural, como a la propia vida. Tras ello toma la palabra la señora Eliana Mariel Fernández Tongola, oradora número 217, siendo las 9:33, quien se presenta y dice ser habitante de Cabalango y participante de las asambleas ambientales y culturales del Monte. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano de acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir antes de este tipo de procesos. Modalidad virtual implica disponer de conocimientos y tecnologías que no todos tienen. El motivo por el cual eligió este modo fue por la pandemia, pero gran parte de la comunidad afectada no tiene internet ni tecnología. Destaca que no se tuvo en cuenta la participación de personas mayores y con discapacidades. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional por su vulneración a los principios de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad, así como por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Agradece a grupos de vecinos que se ocuparon de difundir, función que debe cumplir el gobierno. Critica la falta de difusión. Plantea que el día viernes 9 de abril se omitió nombrar el hackeo por no contar con la debida seguridad informática. Expresa su rechazo al estudio de impacto ambiental que advierte incompleto. Entre observaciones comenta que hace referencia a futuros estudios técnicos, reconoce pasar por zonas de alto valor arqueológico y zonas rojas de bosque nativo protegida por la ley. Recuerda todavía que esperan las medidas solicitadas por la obra del lago San Roque. No se realiza un estudio integral de impacto social, no se tuvieron en cuenta los pueblos originarios. Expresa su total rechazo al estudio de impacto ambiental y al proyecto de autovía, ya que se trata de formar parte del corredor bioceánico IRSA y no beneficia necesariamente a la zona. Ninguno de los beneficios que se promocionan para el Valle de Punilla es real. Reclama por mejoras para la Ruta 38, mejoras en el transporte público y el tren. Para agilizar el tránsito necesitan antes un hospital con los recursos necesarios. ¿De qué sirve una autovía si tienen que lamentar la falta de presupuesto en los hospitales? Con menos del 3% de bosque nativo no podemos perder ni un árbol más, exclama. Continúa comentando que salud es tener agua potable, comer alimentos que no estén envenenados. Sobre educación se remite a una de sus compañeras.
explica que con mucho menos presupuesto podría lograrse mucho más. Progreso, salud, agua potable, educación y trabajo es lo que necesitan, comenta, y no una autovía. Para fomentar el turismo es necesario cuidar el paisaje. Procede a reproducir un video sobre fauna y flora de la zona mientras lee críticas al gobierno y sus proyectos. Entre otras exclamaciones, se dirige directamente al gobernador y al secretario de Ambiente, preguntándoles si van a atender las verdaderas prioridades del Valle de Punilla. Solicita un ordenamiento territorial participativo para defender las necesidades del valle. Se muestra disconforme por los dichos enunciados por la legisladora Nadia Fernández, que dijo que son foquistas y antiestado. Cita el artículo 41 de la Constitución Nacional y exige que se cumpla. Plantea que los funcionarios que se proclaman a favor de la autovía solo se basan en la confianza y que hay sólidos fundamentos para rechazar el estudio de impacto ambiental. Enumera las líneas de alta tensión en Suncho-Huayco, la quema de numerosas hectáreas en 2020. No es casualidad que esta autovía pase por encima de esa zona. Sin licencia social no hay licencia ambiental. El progreso que mata y contamina no es progreso. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Continúa leyendo una frase de Liliana Ferrero: ¿qué oscuros fines justifican un exterminio? Seguidamente se toma la palabra la oradora 218, señora María Virginia Racino, siendo las 9:49, quien se presenta y dice habitar Cosquín, en un barrio cercano a la traza propuesta para la autovía. Dice que vio gente en la calle reunida para pedir trabajo y alimento, lo que consideran estas necesidades como urgentes y no la ejecución de la autovía. Explica que los funcionarios no son los únicos que están a favor, son los únicos que están a favor. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano al acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir antes de este tipo de procesos, que esta modalidad virtual implica disponer de conocimientos y tecnologías que no todos tienen. Es una audiencia pública excluyente y quedó demostrado que es un medio poco confiable. Con cortes de luz quedó mucha gente sin participar. Además, con lo sucedido el viernes, poco segura. Se desconoció así el Acuerdo de Escazú. Procede a citar su prólogo. Dice sentirse vulnerada en su derecho a participar en las decisiones tomadas por el territorio que habita. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional por su vulneración a los principios de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad, así como por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Aprovecha la ocasión para expresar sus objeciones al estudio de impacto ambiental. Procede a explicar que se encuentran múltiples referencias en los anexos, los que no se encuentran a disposición. Ello implica una falta de acceso a la información. Tiempo después fueron publicados y figura un dato erróneo que aparece insistentemente. El bosque nativo no está en un 17% de zona roja, sino que ocuparía un 29%. Es un dato que no está presente en el enlace que se subió por parte de la Secretaría de Ambiente. Declara que la traza afecta áreas declaradas como zonas rojas de bosque nativo, atraviesa 2 ríos y 15 arroyos, Reserva Los Gigantes y Río Yuspe, también de la comunidad. TIPA, pero en ningún momento se explica el impacto que tendrá en el ambiente y en la salud humana, ni soluciones al respecto. Por ejemplo, resulta poco serio leer que se harán los ajustes necesarios. Dice imaginar operarios improvisando en el momento. También se lee que las voladuras en algunos sitios son inadmisibles. Se pregunta cómo se puede sugerir una obra así, ya que es evidente que generará un daño gravísimo, como pueden sugerir, ya que afectará la calidad de vida y el agua. Se trata de una aceleración vertiginosa de las urbanizaciones y el colapso de muchos servicios esenciales. En el año 2018, una de las objeciones más frecuentes fue el riesgo que implicaba el yacimiento uranio. Considera que hoy es mucho más grave el riesgo que corre la población si se continúa destruyendo de manera sistemática al ecosistema. Esta destrucción planificada entiende que no está aislada, se trata de aquellas enmarcadas en el Plan IRSA. Esta obra no es prioridad de sus vidas, se explica, y las personas afectadas son muchas más que las inscriptas en esta audiencia. Solicita que se atiendan principalmente las necesidades de Punilla, ya que la balanza pesa mucho más cuidar las cuencas hídricas que llegar rápido a un destino. Se pretenden gastar
100 millones de dólares, por lo que se pregunta cuántos más costará hasta la cumbre. Entiende que ese dinero debería destinarse a las necesidades reales. Reflexiona diciendo que mejorar el transporte de larga distancia no es una prioridad, cuando el sistema de salud está en decadencia desde siempre, sumado a ello una pandemia. Explica que estuvieron 3 meses sin agua en plena pandemia. Relata que desean una alimentación y vínculos sanos en donde no sufra la violencia del sistema. Reclama por una educación sexual integral para prevenir violencia de género y que no se tenga que depender del transporte interurbano para viajar hasta Córdoba. Se anuncia a favor del ordenamiento territorial participativo para resolver las necesidades del valle. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a los artículos 17, al artículo 17 de la Ley 10.208. Finalmente agradece el trabajo de sus compañeros, sobre todo la parte técnica y de comunicación, que dedicaron tiempo a traducir el estudio de impacto ambiental, así como por colaborar en la accesibilidad. Entiende que no tiene sentido que esta audiencia pública sea excluyente y que no todos pueden acceder a este medio que considera vacío. Tras ello, siendo las 10:03 horas, como expositor 219, se le da la palabra al señor Mario Eduardo Flores Carrillo, quien seguidamente expone y dice: primeramente quiere decir que había una imagen que le sacaron que citaba no a Pascualama. Se presenta como tal, expresa su invalidez a esta presente audiencia pública, porque se ha burlado el derecho humano en participar. Entra en vigencia en nuestro país este año el Acuerdo de Escazú, dice. Cita el artículo 7 de este convenio, el cual lee: por lo tanto, como ciudadanos, siente que se ha vulnerado los derechos. Se ha presentado un estudio de impacto ambiental ya hecho, sin consultar a los y las afectadas en este proyecto, como sucediera en 2018 con el proyecto de montaña. Los afectados en forma directa no han podido participar de esta audiencia pública, o han sido 2, 3 o 4, porque en esos lugares no hay acceso a Internet y hace 5 años no había luz eléctrica. ¿Cómo nos van a decir que nos van a traer progreso si ni siquiera hay agua? Quiere que se ponga en discusión en el ámbito legislativo la Ley 10.208, particularmente el artículo 29, en cuanto a la participación no vinculante de estas audiencias. ¿Para qué se hace esta audiencia pública si nuestra opinión no vale? Se nos ríen en la cara, eso es lo que hacen. Considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. Expresa su opinión sobre el estudio de impacto ambiental. Se le resta importancia al impacto de un nuevo trazado que podría tener sobre las actuales superficies quemadas. En Molinari la traza atraviesa zonas arrasadas por el fuego del año 2020. No está autorizado el uso del suelo en las áreas quemadas y por lo tanto se infringe la Ley 9814 y las correspondientes normativas nacionales de presupuestos mínimos. En lo que se refiere a la conservación y restauración de nuestros ecosistemas, las provincias, con sus anuncios imperiales, hace anuncios de obras, pero no pone un peso en conservación y restauración de nuestro ecosistema. Dice que la legisladora Caserio ayer sigue chicaneándolos y que no hace nada por el ecosistema. No hay guardaparques, infraestructura, plan de manejo para la reserva que en 2018, Reserva de Punilla, se planteó y aprobó en la legislatura. Lo mismo sucede con otras reservas, como así con la Reserva Hídrica Los Gigantes y la Reserva Municipal Río Yuspec, Osquín. Todas estas cuestiones de remediación que habla el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo lo van a hacer si ni siquiera tienen personas en áreas protegidas? Ejemplos de pseudo hidrosiembra lo podemos ver en el tramo Costa Azul donde hicieron el puente. La montaña está pelada, no hay hidrosiembra. ¿Cómo pueden reemplazar árboles que tienen 50 o 100 años?, exclama. Además, se quiere decir que en Punilla no tenemos un buen sistema de salud. El FUNES hace algunos años no tenía aparatos para hacer ecografías. Lo mismo sucede con las escuelas, las cuales están quedando en un estado deplorable. No hay extensión de la Universidad Nacional de Córdoba que permita estudiar ahí. Tienen que ir hasta Córdoba para poder estudiar. Se prefiere intervenir una autovía que no solo va a servir para los meses de verano, que es cuando más se embotella la Ruta 38.
quiere dejar su inconformidad para este proyecto. Quiere que se invierta en salud, educación, cloacas, gas natural, en el ensanchamiento de la Ruta 38, ya existente, en el tren. Por lo expuesto anteriormente, considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16 Constitución Nacional, artículo 19 Ley General del Ambiente y Ley 27.566 Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita que el señor secretario de Ambiente, que le parece también que no está cumpliendo con sus funciones, han puesto un abogado que no tiene idea de lo que es el ambiente, le solicita a ese señor proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. A continuación se le confiere la intervención a la señora Maite Luna Echezar, la que siendo a las 10:19 expresa, ser vecina de Violet Macé. Quiere agradecer a los vecinos de Punilla quienes la han ayudado a comprender y pensar. Hace años vive con su familia para echar allí sus raíces. Rechaza los dichos de la legisladora Nadia Fernández por no pensar como ella y sus calificaciones vertidas. Dice que no le extraña su actitud por ser miembro de Hacemos por Córdoba, que te condenan si no los apoyás. Cree que después de más de 200 vecinos, los funcionarios de Punilla deben avergonzarse. Todos reclaman lo mismo. Los vecinos no tienen acceso al agua potable, salud, educación, cloacas, carecen de todo lo elemental. Les falta de todo. El turista no busca autovías, busca paz, tranquilidad, algo que en las grandes urbes no pueden encontrar. Si pensaban verdaderamente deberían haber pensado y pensado. Trabajo de calidad. Basta de vidas dignas. ¿Qué intereses existirán detrás de esta obra? En Violet Macé se aprobó entre gallos y medianoche la ordenanza de uso de suelo para esta obra. Dice lo que en equivalencia al dinero volcado en esta obra se podría invertir en educación, salud. Se pregunta si hay un plan de ordenamiento territorial integral para Punilla, donde comprenda educación, trabajo, salud y transporte. De tenerlo, habrían puesto ello a conocer en pautas publicitarias. En el Día de la Tierra, el monte no se toca, culmina. Se le otorga la participación a la señora Karina Alicia Cocha, oradora número 221. Siendo las 2:25, se presenta y apela a quienes toman decisiones para que reconsideren este modo de saqueo del territorio y excluir a las familias. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano de acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir previo a este tipo de procesos, que la modalidad virtual implica disponer de conocimientos y tecnologías que no todos tienen. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo a las autoridades declararla inconstitucional por su vulneración de los principios de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad, así como por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de eso, se suman las objeciones al estudio de impacto ambiental planteado por los restantes expositores. Plantea la situación de desprotección en que se encuentra su familia en esos territorios, en términos de salud, educación, trabajo. Se pregunta si los funcionarios pueden dimensionar cuántas familias se les priva de una vida digna y el acceso a la justicia, y por qué no se invierten servicios como los que nombraron, en vez de infraestructura que solo beneficia a los que más tienen. Considera que se trata de un gobierno que precariza a trabajadores, que no invierte en equipamiento o instrumental tecnológico, que encarga a municipios que resuelvan situaciones estructurales. Solicita entonces que se le atiendan las necesidades de Punilla, acceso a salud, educación, trabajo digno, antes que una autovía, la que generará graves daños en las cuencas del oeste y tendrá aceleración vertiginosa de las urbanizaciones. Se proclama a favor de las mejoras de la Ruta 38, el tren y el transporte público, así como el ordenamiento territorial participativo que permite resolver las necesidades del Valle de Punilla. Además, invita a participar de las luchas colectivas en defensa de los territorios, refiriéndose a las mujeres que pretenden en términos de calidad de vida económicos y porque las indemnizaciones las cobran los varones, que ejercen cotidiana violencia. Las infancias y las adolescencias se perderán en su centro de vida. Para las mujeres su territorio tiene otro valor. Se valora el monte, el aire limpio, flora, fauna, y para las autoridades significa dinero, cemento y muerte. Exclama que en el estudio de impacto ambiental no aparecen las familias cuyos varones amedrentan a las mujeres, ni cita las situaciones en que las mujeres han pagado territorio, ni de las que han quedado afuera. Al no existir la titularidad de la tierra, no hay a quién pagar.
Estas parcelas, trabajadas por mujeres junto a sus agresores, sufren amenazas y matanzas de animales. Consideran que las familias monoparentales también son víctimas del Estado violento que no las ve. Tampoco aparecen las vulneraciones sistemáticas de derechos de las mujeres a lo largo de la historia. Plantea que desde lo discursivo, el Estado provincial propone muchas cosas en beneficio de las mujeres, pero nada se concreta. Continúa explayándose sobre la violencia de las mujeres y su dominación por parte del hombre. Procede a leer fragmentos de un manifiesto de la comunidad Wichi del año 2019. No tiene preguntas para realizar. Seguidamente se llama al señor Iemi Marcelo Fabián, orador 226, quien no se encuentra en la sala. Asimismo, se procede a llamar al señor Iemi Morales Nahuel Estéfano, orador 227, quien tampoco se encuentra en la sala. Se llama a la señora Rocío Quintero Molina, orador 222, quien no se encuentra en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Tras ello, se le otorga la palabra al señor Medardo José Fidel Ávila Vázquez, orador número 224, siendo las 10:36 horas, quien se presenta y dice ser médico pediatra, estudioso de la medicina ambiental, docente de la Facultad de Medicina, y procede a brindar su opinión sobre los riesgos potenciales para la salud y la colectiva de la provincia con respecto al desarrollo de esta obra. Procede a reproducir un PowerPoint mientras explica que la ejecución de esta obra no es esencial, más aún en un momento de pandemia sumamente grave. Esta obra y la discusión de esta audiencia no es algo esencial ni urgente, y este mecanismo poco participativo no tiene fundamento, más que el hecho de llevar adelante la obra. Solicita la suspensión de esta audiencia y explica que se puede esperar a que haya condiciones para realizarla en forma presencial. Plantea que esta obra no es para la gente de Punilla ni para el turismo, sino que se realiza en el marco del Plan IRSA y para el movimiento de recursos que se extrae de estos territorios y se transporta a los centros mundiales. Aclara que este corredor bioceánico implica disminuir costos de transporte de recursos extraídos de nuestro territorio, lo cual es evidente que no es beneficio para la gente de Punilla, que tiene que ver con la circulación de la ciudad de Córdoba, que no es para los vecinos, sino para el paso de camiones. Explica también que existe enorme avance de las obras de IRSA, que nada tienen que ver con el turismo ni con la necesidad del transporte de la gente de Punilla, que se trata de políticas cada vez más coloniales. Relata que el problema de esta ruta que atravesará Punilla es que se encuentra en emergencia ambiental negada por el gobierno de Córdoba. La autovía está ejecutada de manera que no hay paradas ni semáforos de gran tránsito y realizada hacia el oeste de la traza actual. Continúa diciendo que la zanja que se generará a lo largo de Punilla agravará la situación y los síntomas principales de los daños ambientales que surgen del lago San Roque, que genera la floración de bacterias agravada por el calentamiento global. Prosigue mostrando imágenes sobre bacterias que liberan toxinas, las que son sumamente tóxicas y producen numerosas enfermedades. El ERCEP produjo un informe que ya se lo demostró, y la señora Casero y su madre deberían saber que el agua que sale del lago San Roque es sumamente tóxica para la salud de los cordobeses. Aguas Cordobesas cortó el agua durante varios días porque la cantidad de toxinas superaba la capacidad que tenía para ser filtradas, recuerda. Indica que estos problemas de agua necesitan políticas de mitigación, lo cual no pasa en Córdoba, cuyo gobierno es consciente y realizó actividades que tienen que ver con el calentamiento global, por ejemplo. Realizó una conferencia, pero no tomó medidas concretas. Informa que el Instituto Nacional del Agua dice que la población no tiene que entrar en contacto con el agua del lago San Roque porque es tóxica. Este lago tiene dos afluentes principales y explica que la mayor concentración de cianobacterias está en donde desemboca el río Cosquín. Se necesita cuidar el agua de los cordobeses, quienes están en una situación crítica por el calentamiento global. Considera que el estudio de impacto ambiental no ha hecho una evaluación sobre el daño que se va a producir en la cuenca inferior de las aguas de los ríos, por lo que claramente esta autovía no va a agravar la situación de la provisión de agua a la ciudad de Córdoba. Los cordobeses abandonarían el cuidado de su propia agua y apuntan a traer agua del Paraná, con la altura en contra. Se proclama en contra de la ejecución de la autovía y del estudio de impacto ambiental y comenta que existen otras alternativas sin destruir las fuentes de agua de la provincia, mientras que el plan estratégico de cloacas aprobado en el presupuesto es mentira. Repudia que todas las maniobras antidemocráticas del gobierno. A continuación se convoca a la señora Ana Cecilia Galace, siendo la oradora número 222 la que toma intervención, siendo las 10:54 horas, expresándose
en los siguientes términos tras su presentación personal. Se pregunta por la CTI, indagando quiénes son sus miembros y cómo está compuesta, pretendiendo saber también cómo le llega a este organismo las preguntas e inquietudes que se plantean aquí. Expone que esta audiencia carece de toda validez, debiendo las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, artículo 19 de la Ley General del Ambiente y Ley 27.566 de Acuerdo de Escazú, y sobre todo el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, confirmado este convenio en el año 2014. Convenio que tiene dos postulados básicos, los cuales enumera y detalla. El convenio también garantiza a estos pueblos indígenas a definir sus propias realidades y prioridades en cuanto las afecten, planteando su propia organización en lo social y cultural. Detalla y enumera aspectos de esta declaración y los derechos individuales y colectivos y laborales que garantiza los que no se tuvieron en cuenta. Solicita al señor secretario proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. La verdadera participación se proyecta previo a toda toma de decisiones. El proceso micro ha sido distorsionado, afirma. Se deja de lado siglos de conocimientos ancestrales. Desde la base misma de los pueblos y de acuerdo al paradigma biológico, se está a la protección de los pueblos y su buen vivir, a los procesos de comunicación de estos y sus procesos organizativos y de la comunidad, en un proceso de diálogo público y privado, donde los propios actores deben determinar y definir sus objetivos, desarrollos a alcanzar y los procesos en que estos se transitan para lograr los mismos. El fortalecimiento organizativo, la recuperación de la memoria y la vida democrática son el verdadero proceso de la comunidad. La generación de conocimientos locales legitima los contenidos propios y destaca los contenidos verticales y endógenos. Hace poco se descubrieron en Perú basamentos piramidales de adobe. Se destacan las constelaciones y la relación cósmica que este sitio representa. Lo que llaman progreso es la continuación del saqueo Lo que llaman progreso es la continuación del saqueo que solo deja destrucción. El estudio de impacto ambiental deja en claro que afecta zonas ricas en materia arqueológica en zonas rojas y amarillas. No se tiene en cuenta estudios ni cooperación con los pueblos originarios interesados. Ellos defienden el buen vivir, el legado ancestral. ¿Qué es la arqueología para nosotros? Se pregunta y brinda respuestas. Importa la cosmovisión y el conocimiento necesario de nuestro vivir. Dentro del marco legal e institucional, se nombra a varios tratados internacionales, dejando de lado el Acuerdo de Escazú y el de la OIT mencionadas, porque se le torna desactualizado, por lo que lo debe rechazar. En un mundo y un país coherente, esto es suficiente para rechazar esta obra por los registros arqueológicos y paleontológicos, zonas rojas y amarillas. En todos los tramos se indican altos valores de sitios arqueológicos. No hay evidencia de que no se harán obras con cuidado. En el estudio se dice que habrá capacitación para el personal, resultando muy poco creíble que se haga si antes no se ha hecho. En el norte cordobés, al momento del trazado de gasoductos, se encontraron 29 restos óseos, de los cuales 25 estaban completos, de los que le llamó la atención la cantidad de estos. Por eso, ello falta en el estudio, y esto va a volver a pasar. En este momento, en el Cerro Negro, Cerro Blanco, en el Pinto, hay una empresa que se ha formulado estudios y excavaciones para explotar ambos cerros, sin permiso alguno, y en donde hay enormes registros arqueológicos, y es un sitio en especial de reserva provincial dispuesta por ley. Esta zona es muy cercana al final de la traza de la autovía. Hoy, gracias a vecinos y asambleas, esa zona fue clausurada. Quiere destacar también que en el Hospital de Cruz del Eje y en todo Punilla no hay maquinaria adecuada, en particular un resonador magnético que permita formular un estudio que necesitaba realizar. A raíz de ello, tuvo que trasladarse a Córdoba para hacer un estudio que duró 28 minutos. Esta aparatología necesaria que menciona estima que oscila en un costo de 1 millón de pesos. La inversión en salud en plena pandemia es apenas del 2%, contra un 42% que se destina al presupuesto provincial para la realización de obras públicas. Por lo declarado, solicita que se declare la inconstitucionalidad de esta audiencia y declaración de invalidez de la misma, solicitando al señor secretario de Ambiente rechace la misma. No formula preguntas en esta instancia. Seguidamente, siendo las 10:11, se lo convoca al señor Omar Abdel Sharif, quien se presenta como vecino de Valle Hermoso.
Dice haber escuchado con atención las posiciones de todas las partes. Declara el acompañamiento de esta obra que es para esta región y valle. Cuenta situaciones personales de esta obra. Da cuenta de su traslado a Córdoba con frecuencia en el año 2005. Para entonces la ruta ya era obsoleta e intransitable. Así fue hasta el año 2015-2016 que el gobierno erosionó el poder adquisitivo de las personas, afectando ello fundamentalmente la actividad del turismo. Pese a ello, la ruta 38 seguía colapsada. Es necesario preparar la infraestructura para garantizar el turismo y las fuentes de trabajo que se esperan. Claro que la Secretaría de Ambiente deberá garantizar también los resortes legales que exigen. Es necesario fortalecer el turismo, que es nuestra realidad económica que genera enormes fuentes de trabajo a lo largo de nuestro corredor. En cuanto a la seguridad vial, se generarán menos accidentes y ni que hablar del traslado de pacientes en ambulancias ante emergencias. En nuestras localidades hay muchos pacientes que necesitan ser trasladados a Córdoba, dada su afectación sanitaria particular que lo exige, así como también cientos de trabajadores que viajan a diario a la ciudad. Por ello se manifiesta a favor de esta obra, tan importante para nuestros pueblos, su seguridad, la protección de la vida para los vecinos y trabajadores del Valle de Punilla. A continuación, se le otorga la participación al señor Mario Cordón, orador 228, siendo las 11:16, quien solicita se declare la invalidez de la presente audiencia pública por las difíciles condiciones de conectividad. Rechaza asimismo este proyecto que enmarca dentro del Plan IRSA, el cual entiende que es un negocio de países de Sudamérica, creado en Brasil e implica la devastación de forma exponencial del medio ambiente, así como la entrega de los recursos naturales de la región. Entiende que el presupuesto que se va a invertir podría destinarse a proteger bosques que quedan, los espacios y la naturaleza. Reclama que el gobierno a través de esta audiencia pública no involucra que se atiendan necesidades básicas de Punilla, como ser agua, salud. Solicita que se investigue quién provoca los incendios que fueron llevados a cabo para la construcción de la obra que traerá destrucción. Relata sobre los incendios en todo el país y solicita se limpian los diques porque el agua de la falda no se puede tomar. Rechaza este proyecto y le pide a los políticos que gobiernen para el pueblo. Tras ello, se le invita a participar en la señora María Cecilia Diminich, orador 230, siendo las 11:23, quien se presenta y dice ser bióloga y habitante de Valle Hermoso. Viene a debatir esta obra desde los aspectos técnicos y legales. En este último sentido, explica que hay una ley provincial sobre el acceso a la información pública que debe cumplirse, que en el proceso hay una audiencia pública participativa, que la información debe ser disponible para la población 20 días antes previos al inicio de la audiencia en forma completa para su análisis, requisito que no se cumplió. Comenta que en la mayor parte de la información presentada no estaba completa. Sin embargo, al acceder al enlace había un drive con el estudio de impacto ambiental, sin embargo otros documentos cruciales no estaban, así como los anexos. Días después, gracias a muchos vecinos que escribieron en la Secretaría, esta última los puso a disposición en forma tardía. Aún así, la mayor parte de los documentos es ilegible por la forma de escaneo. Los vecinos solicitan que esta audiencia pública se declare inconstitucional porque no cumple con los requisitos de la ley. Asimismo, viene a ejercer su derecho a participar hoy en el Día Internacional de la Tierra, que se instauró en la década de los 70 mediante el inicio de los movimientos socioambientales en el mundo. Relata sobre el sistema mecanicista que excluye muchos elementos de análisis. La autovía pasa por escasas zonas naturales que quedan en Córdoba y eso le parece una idea pasada de moda y fuera de contexto. Los vehículos liberan dióxido de carbono que proviene de los combustibles fósiles. Si aumentamos más la huella de carbono, esto significa que el cambio climático está cada vez más cerca. Pensar que el ambiente es el lugar donde se proveen alimentos, el territorio y la identidad, es algo pertinente para traer al lugar. En la página 155 se describe la población de Punilla, tabla 22 que refiere al porcentaje de población que tiene acceso a luz y cloacas del censo 2010, y le parece irónico cómo el mismo estudio de impacto ambiental muestra una emergente necesidad de cloacas. Continúa leyendo el relevamiento de fauna realizada por el estudio de impacto ambiental, que se realizó en 9 puntos con 32 horas de trabajo, a las cuales hay que restarle las horas de viaje. Técnicamente es muy pobre, hay muchos aspectos más que surgirán de un escrito que enviará por mail la Secretaría de Ambiente, el que solicita que consten actas.
Dice no entender por qué no están considerados los efectos indirectos. Otro aspecto son las matrices, porque no están consideradas los impactos en la fauna, en la construcción del puente sobre el río Yuspe, y por qué no están considerados los impactos sonoros, entre otros. Relata sobre las diferencias de hectáreas impactadas y la poca claridad del estudio. Es inaceptable a nivel técnico y biológico. También, desde el lado de biólogo, analiza el estudio de impacto ambiental y no encuentra justificaciones fuertes para una obra de tamaña magnitud, inversión y el endeudamiento provincial, porque no hay necesidad relevante suficiente para llevarla adelante. Por lo que se pregunta qué necesidades tienen las personas de defender a toda costa y todo precio sin tener en cuenta las necesidades de los pobladores. Habla de los pozos ciegos y las sangrías que implican un foco de contaminación bacteriológica, ello con consecuencia ambiental y turística. Explica que como el agua está contaminada, también es dificultoso poder sanitizarla. Enumera hospitales locales que apenas cubren necesidades por la falta de mejoras de su infraestructura. Se pregunta por qué se hace una autovía si ni siquiera se puede satisfacer sus necesidades básicas, las que deben ser garantizadas. Por lo expuesto, expresa su rechazo al estudio de impacto ambiental y hace responsables a las autoridades de la Secretaría de Ambiente, a Caminos de las Sierras y a las autoridades locales por no haber brindado participación en la etapa de diagnóstico y la poca información suministrada. Le solicita asimismo realicen las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental estratégica, el estudio de impacto ambiental y su ordenamiento territorial, el cual lo establece la ley. Rechaza esta obra y el estudio de impacto ambiental. A continuación, siendo las 11:42, se procede a convocar al orador 231, señor Sebastián Apesteguía, quien expone lo que a continuación se consigna. Acompaña su exposición con una proyección que se efectúa. Se presenta como biólogo, paleontólogo y investigador del CONICET. Expresa la invalidez de esta audiencia por haber vulnerado el derecho de información en materia ambiental. La audiencia pública no puede ser la única participación ciudadana que haya proyectado este estudio. Se excluye a los mayores de edad, gente de campo, a los que no tienen o tienen poca y mala calidad de internet. Falta de claridad de información. Excluye a gente menor de 18 años que no sabían que podían participar. Por eso se debe declarar inconstitucional por las autoridades administrativas y judiciales en atención al artículo 41 de la Constitución Nacional. Pide se adjunte a estas actas los registros visuales que se proyectan, así como los registros de YouTube sobre esta audiencia. Hace un recuento histórico que data del siglo XV con Colón, luego Magallanes, pretendiendo la conexión Europa-Asia. Luego Estados Unidos, al adueñarse del Paraná, selló ese problema. Desde entonces se buscan otras alternativas, entre ellas las que plantea el IRSA, y poder conectar los dos océanos para evitar enormes costos del paso por Panamá. Este pasaje no tiene nada que ver con negocios de empresas locales, sino que responde a empresas transnacionales y quienes quieren hacer pagar esta construcción a los habitantes del lugar en beneficio de esas transnacionales. Por ello, primero hay que convencerlos que lo necesitan y que les resulta útil. Útil para el turismo, dicen, es una locura, exclama. ¿Para qué llegar más rápido? Es ridículo eso. Ha analizado los aspectos que realmente el valle necesita, como por ejemplo hospitales públicos que están bastante devastados, salitas en algunas localidades, ambulancia, donde 3 empresas manejan 8 ambulancias para todo el Valle de Punilla. También tienen en esos hospitales son imposibles, ni hablar de ello en el Funes. Por otro lado, existiendo o no turnos por internet, no se podían pedir. Aparatos de rayos X, hay 2 o 3 en todo el valle, mamógrafos 1 o 2. ¿Cuánto cuesta un tomógrafo? $100.000, uno nuevo, y $10.000 uno usado aproximadamente. Un tomógrafo exige $100.000 de forma estimativa. Se pregunta qué nos falta y qué deberíamos tener. El Hospital de la Falda debería dejar de ser provincial y pasar a ser municipal. Tener a Pampa de Olaén una camioneta, mamógrafos y sin dudas un colectivo que recorre el valle llevando a personas a los hospitales todos los días. ¿Qué importancia hay en que haya mamógrafos? Muchos no hacen estudios porque no pueden afrontar los viajes que exige.
Otro asunto es el tema de la basura. Tenemos gran cantidad de basurales a cielo abierto. Es importante que se deje de tener estos sistemas de basurales. Es crucial que el Valle encare la clasificación domiciliaria y así reducir el peso y el tipo de residuos, como así los volúmenes. Es necesario que para cada localidad, una pala eléctrica y una chipeadora que permite reducir y compactar los residuos, además de zonas de transferencia. Es necesario separar la basura. Esto debe ser un plan político de todo el valle. En cuanto a la educación, no hay vacantes para jardín o primaria, no hay infraestructuras, no hay universidades ni sedes en Punilla. Los incendios desactivaron las alertas tempranas. No podemos volver a pasar por lo que se sufrió este último verano. Los bomberos con mucho esfuerzo salvaron los bienes particulares. Es necesario salvar el monte. Para ello hay que activar patrullas. En el ambiente, para hacer esta obra, se cortan 11 arroyos, los cauces del río Yuspe, la realización de un puente grande que pasa sobre el río, sitios arqueológicos. Estamos sufriendo el agua. Tenemos un dique que tiene barros tóxicos, ya no se puede limpiar. Hay que resolver esto y hay que poner fondos para ello. No se pueden gastar en una obra que no es para nosotros los punillenses, sostiene. Entonces, no deberíamos pagarlo nosotros. Miren lo que tenemos para gastar: agua, salud, basura, conectividad, fibra óptica, que es un desastre. La autovía lo que busca no es mejorar los pueblos, sino que tengamos que irnos de los pueblos. No quiere ir a Córdoba, quiere que le brinden lo que necesita allí. Quiere expresar que esta audiencia carece de toda validez, debiendo a las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en incumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16, artículo 19 de Ley General del Ambiente y Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. Hace responsables del daño que se va a causar a las autoridades de ambiente, a las autoridades locales, a Caminos de las Sierras. En Valle Hermoso hubo récords de suicidios y no hay contención para ello, no hay polideportivos. Es ridículo todo eso. Quieren manifestar entonces su rechazo contundente a esta obra, así como al estudio de impacto ambiental, que no ha contemplado estas obras y que ha minimizado todo impacto. Luego de esa locución se le participa a la señora Nadia Zoé Arias, quien toma la palabra a las 12 horas y dice que esta audiencia viola los principios de igualdad, transparencia, no regresión y debe ser declarada inconstitucional por las autoridades administrativas y judiciales por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Es mentira que todos tienen Internet. Son privilegiados los que están en esta audiencia por tener recursos, Internet, información, conexión de vecinos y asambleas que los acompañan. Todo esto nunca lo facilitó el Estado. Todo fue autogestionado. La información y participación fue negada, pero acá están los que tienen privilegio. Acá están los ciudadanos digitales, no los ciudadanos, no los analógicos. Las plantas, animales, ciclos de vida son analógicos, por eso nos quieren digitales para digitarnos a su antojo. Pide la proyección de una imagen, la cual se proyecta. Inicialmente se muestra el mapa de ferrocarriles de nuestro país, que fue el primer plan IRSA, que se proyectó en el siglo XVIII, financiado y ejecutado por el Reino Unido, quien trazó un ordenamiento territorial en nuestro país con el mismo objetivo extractivista que se tiene hoy, concentrando en Buenos Aires y en el puerto. Después, dice claramente, se muestra el crecimiento de la red ferroviaria, que sin embargo, a mitad del siglo XX, quedó abandonado y obsoleto, cuando el negocio se trasladó al petróleo y las rutas. Por eso hay rutas muy paralelas al ferrocarril. Estas rutas se hicieron para sostener negocios, para vender y exportar nuestros suelos, como así para endeudarnos para que paguemos el traslado de sus negocios. Este es el ordenamiento territorial que nos impusieron. Proyecta el mapa político de América del Sur. Enseña también un mapa que es el eje de integración y desarrollo según IRSA, con los fines de desarrollar e integrar nuestro continente. También hay otro mapa de estos intereses internacionales. Somos parte del eje Mercosur-Chile, de Amazonas, así como el eje transoceánico, que los puertos de San Pablo que une el puerto de San Pablo con el de Perú. Hoy en día en esa zona se está trabajando en el corredor bioceánico ferrocarril, trabajadores chinos principalmente. En este momento en nuestro país también se está planteando, el vicegobernador de Catamarca impulsa un nuevo corredor bioceánico como una nueva lógica de transporte y de tendido de rutas y ferrocarril. O sea que el proyecto de autovía ya está obsoleto.
Ya se plantean nuevos proyectos para plantear estos fines extractivistas. Estima que el Camino del Cuadrado es la primera intención de este trazado, dado por su fragilidad, no pudo concretarse de esa manera. Por eso están atrasados con ese proyecto bioceánico que que él aquí está demostrando. Esta es la verdadera ruta y camino del que hablábamos hoy. Proyecta las imágenes. Solicita el estudio de impacto de la traza íntegra de este corredor bioceánico. No podemos vivir parásitos en nuestras tierras, como desechos de lo que no vamos a utilizar. Cita a Joaquín Piedrabuena leyendo fragmento de su texto. Hoy ya tenemos ferrocarril, las rutas que tenemos que cuidar y reparar. Los gobernantes deben gobernar para el bien común. Esta audiencia sigue cada día y nos ven luchar. Esto mueve los valores, cuidan la flora y los jardines. Se dijo que en la presentación del estudio de impacto ambiental, a la altura de Casa Grande, pasa por un barrio sin desarrollo que dice que ese barrio es Balcón de Punilla. Él vive en ese lugar y decide cuidar lo que tiene. Es un área protegida que quiere cuidar. Por Casa Grande no van a pasar, dice. Esta audiencia no es válida. El gobierno no cumplió con el proceso de escucha, charla, aprendizaje previo. Faltó la entrega de material, que se falseó fechas y se presentan materiales ilegibles. ¿Cómo puede aprobar un nuevo proyecto que no cumplió con las remediaciones de obras ya ejecutadas y que son las mismas que se proyectan hoy? Por los puestos se solicita al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. Culmina su intervención sin efectuar preguntas. Se le da la palabra a la señora María Rocío Loza Serra, oradora 242, siendo las 12:22, quien se presenta y dice ser abogada especialista en Derecho Ambiental. En primer lugar, como ya se ha referido, entiende que esta audiencia pública es nula y debe ser declarada inconstitucional debido a que ha habido una serie de obstáculos en la participación y en el acceso a la información. Además, esta audiencia, en su modalidad virtual, con sus exigencias y sin que haya dispuesto los medios que hacían falta para que todas las personas pudieran acceder, implica que la participación no es abierta y vulnera los principios de igualdad, participación ciudadana, el Acuerdo de Escazú y otras leyes ambientales. Asimismo, rechaza el proyecto de alternativa de la Ruta 38. Seguidamente expone sobre los bosques nativos y se refiere que el estudio de impacto ambiental pasa por parte de zona roja y amarilla de los mismos, áreas incendiadas, y en relación a ello dice que el artículo 14 de la Ley 9814 es inconstitucional y solicita así sea declarado. Este artículo exceptúa la obra pública de las prohibiciones de desmonte y afectación, pero la ley nacional no lo admite. Además, el mismo estudio de impacto ambiental establece que no se puede pasar por zonas incendiadas, las que no pueden ser intervenidas. Las leyes 9814 y 26815 no disponen las excepciones de la prohibición de cambiar el uso del suelo en las zonas que han sido incendiadas. Se pregunta qué más hace falta para proteger los delitos a ecosistemas minoritarios vulnerables, ya que no alcanza con declararlos como zonas rojas y amarillas. En cuanto a las inconsistencias y fallas del estudio de impacto ambiental, se enfoca sobre cuestiones como el ambiente, el que se define como un ecosistema definido por la misma Ley General de Ambiente, tratados internacionales, autores y demás leyes aplicables. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental no hace análisis sistémico de ese ecosistema, teniendo en cuenta que el área de influencia que reconoce el estudio de impacto ambiental respecto a esta obra pasará por más de 14 ríos y arroyos, más de 20 cuencas, y hay una estimación de esos impactos en el ecosistema de cada una de las, y no hay una estimación de esos impactos en el ecosistema de cada una de las cuencas. Ello debería estar plasmado, ya que así lo exigen las leyes. En este sentido, el artículo 19 de la Ley 10.208 obliga a realizar una estimación de impactos directos e indirectos. Además, el artículo 40, inciso F de la Ley 9814 obliga a realizar el estudio de impacto ambiental en forma acumulativa. Enumera las páginas 61 y 63 y las afectaciones al paraje Las Tunas. Los estudios quedarán a futuro y eso hace que el estudio de impacto ambiental sea inválido e incorrecto, debido a que las leyes exigen que sea completo. No se han realizado los impactos acumulativos del primer tramo ni de los tramos que siguen. Teniendo en cuenta esto, es una parte del plan IRSA. Ello implica que nos encontramos frente a nuevas audiencias públicas que nada modifican las obras ya planificadas.
Luego manifiesta que el principio preventivo obliga a rechazar la obra porque no han estimado la mayoría de los impactos. Si el problema es que la estimación de esos impactos es de dificultosa realización, ello no puede ser un argumento para autorizar o continuar con la obra. Una obra de tales características no alcanza con una mera audiencia pública, ya que fue necesaria la existencia de distintas instancias de participación para el ordenamiento territorial, así como también para la evaluación territorial estratégica que no está realizada, por lo que no están estimados los impactos de la obra en su totalidad que va a generar. Aclara que el análisis de las alternativas es acotado porque se han analizado las opciones que pasan por Punilla, no las que no pasan. Debería estar analizado y publicado en el estudio de impacto ambiental. Cuando se estiman análisis de alternativas, se deja de lado los efectos psicológicos de la población, por lo que no es adecuado. Además, dentro de la factibilidad económica, no se incluyen los costos de los impactos ambientales y considera que en realidad los beneficios son para el plan IRSA. No se puede hablar de factibilidad económica cuando ello no está estimado. No se ha considerado el valor económico que tiene la naturaleza en sí misma, ni la contaminación de los ríos y arroyos, ni las expropiaciones indirectas que pueden llegar a darse por las afectaciones paisajísticas, ni el impacto de las actividades turísticas, reiterando que afectan a más de 20 ríos y arroyos. Todo ello implica externalización de los costos, por lo que la misma comunidad va a pagar los costos de la obra y de los impactos ambientales. No se incluyen, por lo tanto, los costos de las empresas. Destaca que debe tenerse en cuenta el principio por natura, que dice que si hay diferentes alternativas que podrían realizarse, se debe considerar la menos impactante, teniendo en cuenta los costos que deben estar incluidos. Deja constancia que aprobar una obra con estas características en estas circunstancias implica la responsabilidad civil y penal de las autoridades de aplicación de las leyes ambientales, quienes incumplen con sus obligaciones de funcionarios públicos. Felicita a la ciudadanía informada y preparada con argumentos sólidos y suficientes, mostrando las falencias técnicas. Rechaza esta obra y el estudio de impacto ambiental. Tras ello, siendo las 12:32, toma la palabra el señor Antonio Octavio Muñoz, orador 237, quien se presenta y dice ser comunicador social. Deja en claro, así como la anterior traza, se proclama igualmente en contra de la autovía que se intenta realizar. Se procede a proyectar imágenes del río Yuspe, mientras relata que es uno de los pocos ríos que aún conservan agua no contaminada en el sector. Muchas veces los vecinos de Cosquín preguntan en qué afectaría la autovía a la región y explican que afecta porque pasa por un sector del valle que va a traer aparejado barrios privados que van a contaminar por lógica. La Municipalidad de Cosquín dictó la ordenanza 0504, una ordenanza del día 5 del 4 de 2014, y que esta zona es parte del cuidado de la flora y fauna. Se detiene a reivindicar y defender los pueblos ancestrales como las tunas, y hace alusión que este sector en 1913 los primeros anarquistas llegaron a Cosquín y fueron los responsables de hacer parte del pie de esta estructura, San Martín y también otras obras. De la estatua de San Martín y también otras obras. Relata datos históricos sobre obras de la zona. En 1913 se empezó a proveer de agua corriente a través de un dique que se construyó en aquella época. Nunca más se hicieron grandes inversiones. La planta potabilizadora no cuenta con coagulantes, por lo cual Cosquín todavía sigue teniendo agua corriente y no potable. Refiere a que una obra de tal magnitud es incongruente porque en estas inversiones se podría proveer de agua potable y cloacas a Cosquín. Continúa relatando sobre los planos que aparecen en la proyección y cita un trabajo de investigación hecho por Nicolás Rudolph, quien propone la realización de un túnel por atrás de las cañadas de Violet Macé, la que proyecta en una línea recta al río Cosquín. Esta autovía no tiene bajo costo ni casi expropiaciones, va por terrenos fiscales, cruza dos puentes por la curva superior hasta empalmar con toda parte de la avenida costanera. Una vez allí, empalma con parte de la ruta 38 hasta que corre paralela a la misma. Esta propuesta de autovía es muy interesante y de bajo costo. Las diferencias con la autovía planteada por Caminos de las Sierras es el robo de las empresas en los grandes movimientos de tierras que ya cobran toneladas por movimiento de tierra. Acota que el 14 de diciembre de 2018
Presentó Rudolf este proyecto y nunca le contestaron sobre el mismo. En septiembre de 2019 fue entregado y tampoco se le contestó. Entiende que al no ser una empresa es difícil que pueda llegar a buen puerto. Procede a hacer un llamado a sus compañeros de Punilla y alrededores y comenta sobre lo que implica la construcción de un discurso. Hizo un documental con el CONICET sobre nacidos y criados. En esa construcción de discurso se debe aprender a compatibilizar con las personas para poder entenderse. Narra también sobre la problemática del uranio. Procede a leer trabajos de una autoría sobre identidad discursiva. Invita a torcer el brazo a Camino de las Sierras y a las autoridades de Córdoba. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita al señor secretario proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Invita a los compañeros ambientalistas que traten de entender que no hay verdades absolutas, sino relativas. La verdad de ellos es relativa y la verdad de los nacidos y criados también es relativa. Para los habitantes de la región la autovía no es progreso, sí lo es la salud, educación, medicina y cultura. Finalmente se le confiere la palabra al señor Matías Leonardo Ceruti, quien siendo las 13 y 11 horas expresa ser docente en San Roque y en Cosquín. Es comunicador social, dice, y colabora con medios alternativos y comunitarios, cumpliendo la labor que debería desarrollar el Estado, para que esta audiencia sea participativa, con real, presencial, que no lo es. Para que esta circunstancia circule, lo hace por sus medios, en colaboración de vecinos y asambleas, para que se sepa el alcance de estas obras, sus consecuencias, para que la participación ciudadana sea lo que deba ser, como lo exige la ley y que no se da. Queda en evidencia que cuando la gente le preocupa algo, activa, difunde y expone razones, argumentos por los que esta obra y el estudio de impacto ambiental no son buenos y resultan perjudiciales. En la Plaza Federal de San Roque hay un cartel que dice 100% de escuelas conectadas con Internet y en su escuela no tiene Internet. Por eso es inválida esta audiencia. Se exige conocimientos que muchas personas no tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque esta obra da muestra en gastar dineros públicos. En la escuela de San Roque, además de no tener intendente, no hay cargos, no hay preceptores que permitan acompañar a los estudiantes, no hay internet, no hay escuelas públicas en Vialet Macé, y eso es violar el derecho de participación. Si los jóvenes no tienen educación, escuelas, acceso a internet, ¿cómo van a acceder a un estudio de impacto ambiental, estudiarlo y defenderse? Se proyecta y da prioridad a una autovía que quiere extraer. Cuanto mucho extraerán alguna tajada algunos funcionarios. Mientras tanto acá no hay agua y menos va a haber con tanto cemento en nuestro bosque nativo, dañando el hábitat y la biodiversidad. Hay estudios que dicen que uno de los principales enemigos de la biodiversidad que genera y sostiene nuestra vida es la apertura de carreteras. Detrás de las carreteras vienen más negocios, más humanos, más deforestación, invasión, inundaciones, incendios, que en estos casos fueron previos y premeditados para permitir countries y extender la frontera agroganadera. Estas son las prioridades que se defienden, son pocos los vecinos que las defienden. Los argumentos que escuchó de los funcionarios de Cosquín y del director de educación, que la autovía los jóvenes van a poder ir a estudiar a Córdoba. Considera que la salud también es prioridad y no una ambulancia que vaya a 200 kilómetros por hora. La salud es aquí cerca. El turismo es importante también, pero quieren un turismo autosustentable que con esta autovía no lo va a hacer. Habla de los funcionarios de este municipio, de un intendente que al día siguiente de ser elegido vetó ordenanzas aprobadas de fumigación cero. Dice que son violentos los vecinos. Exclama, violencia es mentir. Se engañó a los vecinos, se los hizo votar y vetó la ordenanza. La mayoría de los que han hablado a favor de esta autovía son funcionarios de gobierno. Fumigación cero, pero como el intendente avala la fumigación, además de vetar la ley, armó otro consejo que apoya todo lo que él les pide. Esta autovía no tiene legalidad, tal como lo muestra a lo largo de esta audiencia. Si no se escuchan, en la audiencia anterior no se los escuchó. El estudio de impacto ambiental fue aprobado, luego se decidió no hacerla, pero fue aprobada. Pese a lo virtual, somos más. Sabe que
A través del conocimiento y de la educación pueden poner frenos a estas injusticias y formas de hacer política que quieren imponer, de este autoritarismo, de esta supuesta democracia. Van a seguir avanzando en defender el derecho. Violencia es mentir. ¿Por qué no nos creen hasta hacer quedar como locos diciéndonos que no hubo hackeo? Muchos vieron las imágenes pornográficas. Se vio un culo cagando. ¿Nadie los vio? ¿No se investiga eso? ¿Qué pasa si no se investiga? Estamos ante una mentira más. Esa mentira fundamental es decir que esta obra nos trae beneficios. Nos trae más problemas de los que tenemos en cuencas, en aguas potables. En la audiencia anterior, luego de las preguntas que se les hizo, desestimaban la traza por el oeste. ¿Y esto qué? ¿Ahora no sucede? Es mentira lo que dice la señora Caserio, que en la audiencia pública anterior se pidió que se trace la obra por el oeste. Se pidió que no se haga por la montaña, pero eso es una falacia, es una mentira. Otros asuntos y defensas en que se justifica esta obra es la seguridad. ¿Dónde murió de la Sota? En una autovía. Quiere agregar un fragmento de la expedición de los indios Ranqueles, obra de Mansilla. Reflexiona luego sobre eso. Dice, concluyendo que se vuelve a repetir la historia y espera que no se vuelva a repetir. Bueno, finalizada la lectura, quisiera saber si hay alguna corrección. Bueno. Galace. Veo que levanta la mano. Le vamos a ir dando la oportunidad a todos. Señora Galace. Sí, ¿me escuchan ahí? Muy bajito. Bueno, dos cosas. Una, que yo hice una pregunta que no está figurando o sea, no están las respuestas. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. No están las respuestas de la pregunta que hicimos sobre el listado de los integrantes de la CTI y dónde se van a hacer llegar las objeciones y preguntas. Ya se lo agregamos, lo que yo respondí, ¿no? Pero no está en el acta la respuesta ni está publicada. Sí, aguárdeme un momento que lo tomamos. ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo? Ahora lo tomamos. Aguárdeme y ya le sigo preguntando qué otra corrección. Bien. Después hay un momento en donde... Sí, aguárdeme, ya le sigo preguntando. ¿Sí? Sí, señora. ¿Qué más quiere corregir? Que dos cositas muy pequeñas del texto de lo que yo dije. Bueno. La primera es que dijeron nuevos paradigmas biológicos y es nuevos paradigmas de las ciencias biológicas y físicas, no quiere decir lo mismo. Bueno. Y otra cosa, el buen vivir, en un momento, digamos, yo varias veces nombro el buen vivir, es una manera de pensar, una manera de ser que tiene que ver con los pueblos originarios, no es el solo vivir. El buen vivir es toda una idea y todo un paradigma nuevo y diferente. En realidad es antiguo, no es nuevo. En algún momento solo pronunciaron vivir y es el buen vivir. Es buen vivir, bueno. Para que eso quede bien aclarado. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Maldonado 238. Levanta la mano para poder hablar después. Sí, ya habíamos aclarado. De la corrección del acta. ¿Alguien más? ¿Algo que haya llegado por chat? Pregunto a la parte técnica. Sebastián Apesteguía, usted 231 Apesteguía, ya lo dejó por chat. ¿Quiere aclarar algo más o solo tomamos lo del chat? Señor Sebastián.
Bueno, en principio le tomaremos entonces las correcciones que ha mandado por chat. Y Fernández tengo también 211. ¿Qué corrección tiene? A ver, ¿me escuchan? Sí. Bien. En realidad son varias. Veo que está como bastante mezclado todo lo que fueron tomando nota. Y por empezar me gustaría solicitar que cambien el sistema, que garanticen un sistema que registre realmente la expresión de todos, porque me parece que esto es un resumen que no llega a ser un acta, no es así. Aparte de mis correcciones, me parece importante que se tenga en cuenta esto, porque lo estoy diciendo yo y lo está diciendo varios participantes también. Que se agregue... ¿Me escuchan? Sí, lo Que escuchamos. se agregue los videos, que se adjunten los videos del canal de YouTube a las actas, y que se tome en cuenta todo lo que dijimos, porque realmente es un resumen bastante, prácticamente diría que más que un acta es una falta de respeto. Hay un montón de cosas que están cambiando el sentido por cosas que van quitándole a cada parte, ¿sí? Si Me usted parece re quiere, importante se que... puede presentar en disconformidad, como ya lo han hecho otros oradores. Además de las correcciones, puede presentar su disconformidad. Bien, sí, estoy expresando mi Bueno, disconformidad y lo dejamos que asentado. que busquen la forma de garantizar que realmente se anote en el acta la expresión de cada participante, la verdadera expresión de cada participante. Bueno, ya está Que tomado. se me está cruzando el volumen por ahí, no sé si estoy escuchando mezclado. Bueno, eso particularmente. Bueno. Bueno, me parece eso importante, que se busque de alguna manera y que se garantice un acta como corresponde. Como le digo, en mis correcciones me es bastante difícil porque está todo mezclado. Bueno, una de las cosas es que cuando digo que el motivo es la pandemia, no dije así, dije el supuesto motivo. Me parece importante porque no me parece, no confío en que sea el motivo verdadero, cambia el sentido. Por otro lado, cuando en la parte que digo que no podemos perder ni un árbol más, también digo que estamos en una profunda crisis ambiental a nivel mundial, tampoco se tomó, aparte de un montón de cosas, ¿no?, que faltan, pero bueno, como que estoy tratando de resaltar lo que me parece más importante, aunque esté en disconformidad con el modo de tomar acta. Después, cuando digo que rechazo el proyecto de autovía porque no es un proyecto para el Valle de Punilla, que se trata del proyecto IRSA, digo que no solamente no beneficia a Punilla, sino que beneficia a empresarios que saquean nuestros recursos naturales con complicidad de los gobiernos. También se olvida esa parte, en todas las partes donde lo dije. Cuando hablo de salud, hablo de que es importante que la salud no es llegar al hospital, sino no tener que llegar al hospital, y hablo de los proyectos ilegales que contaminan el ambiente en el que vivimos, y nombro como un caso especial la hormigonera Tejamax, de Tanti. Hormigonera, disculpe el nombre. Hormigonera Tejamax. Tejamax, bueno. Tejamax. Después también hablo de que faltan guardaparques, aviones hidrantes y recursos para la prevención de incendios, tampoco se toma esa parte. Cuando hablo de progreso, justamente hablo de que el progreso lo definen quienes habitan el territorio, no quienes se enriquecen con proyectos en su nombre. Estoy tratando de resumir lo mío, ¿no?, porque dije más cosas, pero bueno, una parte. Después, cuando se resume en críticas al gobierno, se olvidaron de varias cosas, que se aprobó la expropiación de tierras antes de tener el estudio de impacto ambiental aprobado, por ejemplo, que permite la violencia y el atropello a la comunidad ticas por parte de desarrollistas que pretenden avanzar sobre el territorio indígena campesino, y que permiten que un empresario cierre un camino público con un portón, como es el caso de la comunidad de Casabamba. Y me parece también muy llamativo que justamente, no solamente cuando hablo de la prevención del manejo del fuego, del presupuesto para el manejo del fuego, esa parte se olvidó, pero también se olvidó cuando hablo en esta parte de las críticas, que se quemaron 350.000 hectáreas de bosque nativo en el 2020,
pero una parte muy importante es que es por la falta intencional de prevención y recursos. Nuevamente se olvida esa parte. Y que tuvimos que lamentar la muerte de 2 vecinos. Bueno, creo que dentro de las posibilidades que nos brindan, esto es lo que puedo aclarar, pero de todas maneras creo que falta muchas cosas de la extradición, y esto es lo que puedo decir yo, pero mucha gente también lo está diciendo. Me parece que es importante que se tenga en cuenta y que se permita o corregir de otra manera, porque tenemos que estar hasta esta hora para poder corregirlo, y la verdad que cada uno está haciendo sus actividades, está tratando de... Y por otro lado, bueno, no es una forma correcta de tomar acta, un resumen, muy resumido, de lo que cada uno quiso expresar en sus 15 minutos, que de por sí ya es poco. Así que bueno, me parece importante que cambien la modalidad, busquen alguna forma y escuchen el reclamo de la gente que lo está pidiendo por otros medios también. Bueno, muchísimas gracias. Se tomó todas sus correcciones, se dejó asentado que presente disconformidad con el acta. Y si hay alguien más que usted conozca que quiera hacer cambio de los que hablaron a la mañana, que se presenten, así se las tomamos. La pesteguía, ¿usted está? Sabemos que también quiere hacer corrección. Sí, aquí estoy. Sí, Sebastián. ¿Escuchas? Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente hay muchas partes de lo que dije que No, a ver, ¿tiene alguna están interferencia? mal. Me parece que está hablando demasiado bajo. Bueno. Decía que lamentablemente hay muchas partes de lo que expuse que están mal redactadas, entonces no se entienden. ¿Existe alguna posibilidad de corregir esa redacción, de acceder al acta? Si usted tiene el texto de donde iba exponiendo y lo quiere dejar adjuntado al mail, podemos de ahí tomar mejor sus párrafos. No, no tengo un texto, la dije oral. Bueno, entonces si quiere decirnos ahora algún tipo de corrección, las más necesarias, y bueno, también como le dije a la oradora anterior, si quiere presentar la disconformidad lo puede hacer. Igual no sé si no, lo que en realidad me interesaría es acceder al texto que usted tiene de resumen para poder corregir las partes que están mal. Este texto va a ser subido íntegro cuando terminemos la audiencia, después del 14 de mayo. Bueno, entonces mucho sentido no tiene con este método. Francamente, me acuerdo poquitas cosas, porque no estuve tomando nota. Solamente me llamaron la atención que cuando al principio dije el problema del canal de Panamá, dijeron Paraná en vez de Panamá. Ajá. Y luego que, ¿se entendió eso? Sí. Bueno, y luego lo que me llamó la atención también es que cuando hablé del Hospital de la Falda, que tenía que volver a ser provincial, no municipal. Hoy día es municipal, está tomado por la municipalidad y por eso está sin fondos. Perfecto. Entonces tenía que volver a ser provincial. Bueno, eso es lo que me acuerdo, lamentablemente. Había varias cosas más que no se entendía la redacción, pero creo que usted también tuvo dificultades para leerlo porque no estaba bien escrito. Entonces, si se acuerda de algo más, lo puede poner en el chat y también se lo vamos a tomar. Bueno, cómo no. ¿Hasta cuándo tenía? Hasta todo el día de hoy nos puede poner en el chat y si se sigue acordando de más cosas, por mail y lo podemos ir cambiando. Perfecto, muchísimas gracias. A usted. Si no tenemos a ningún orador más de la mañana para efectuar sus correcciones, vamos a pasar al receso hasta las 4 menos cuarto. Los esperamos
Entonces, a esa hora, muchísimas gracias.